Damos gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Rendimos nuestras vidas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que muy amable. Bendito es el nombre de Dios. Hoy hablamos de la autoridad, en la autoridad del nombre, que es la serie de predicación, y la predicación que estamos trayendo es la autoridad delegada. Y hoy en la autoridad delegada hablamos de autoridad sobre el infierno. Es un concepto bíblico que nosotros manejamos, y mucha gente antes de conocer el cielo ya alguien le enseñó sobre el infierno. O sea que la gente, aun cuando no conoce a Dios, sabe considerablemente acerca del infierno. Hablamos poco del infierno porque nosotros hablamos más de la vida eterna, de Cristo, del cielo, del arrebatamiento de la iglesia, de la autoridad que el Señor nos ha dado, de la vida cristiana, porque esto es lo de nosotros. Porque no somos candidatos al infierno, ni nos han llamado para ir al infierno, pero es una realidad bíblica, y la iglesia tiene poder sobre el infierno y establece la Escritura. El infierno es un concepto, viene del latín infernum o inferus, y del griego Seol, perdónenme, del hebreo Seol y del Hades en griego. O sea que en ambas lenguas utilizan la palabra y están descritas en las tres lenguas, están expresadas en la traducción. Y esto, la idea es por debajo o lugar inferior, es el concepto en la traducción. Es un lugar de tormento donde van las personas que en su vida, la vida en la tierra, no aceptaron a Cristo como Salvador. O sea, las personas que mueren en una condición de pecado. Y digo que mueren en una condición de pecado porque hay gente que no sirvió a Cristo en vida, pero antes de morir reciben a Cristo como Salvador. Y ese es el concepto. El que recibe a Cristo como Salvador antes de morir, que es la única opción, entre el intervalo está comprendido entre el nacimiento de los individuos y la muerte. En ese intervalo debes recibir a Cristo como Salvador. Debes servir a Dios para entrar en la presencia del Señor cuando muera. Ahora, como no va a la presencia del Señor por su vida pecaminosa, entonces va a un lugar de tormento. Y ese es el concepto de infierno. El infierno también es expresado en la Escritura y tiene que ver con dos estados importantes que la Escritura nos habla. Porque el infierno pertenece a lo que se conoce como el estado intermedio. El estado intermedio es un concepto teológico y es el periodo comprendido entre la muerte de los individuos y la resurrección. O sea que cuando la gente muere, no todos van al infierno, sino que hay un grupo que va a un lugar de descanso, el paraíso. Ahora hay un grupo que muere en pecado que sí va al infierno. Y el concepto infierno es lugar de tormento, pero es descrito en la Escritura como parte del castigo para los cuerpos espirituales, sin cuerpo físico, pero también lo describe como el lugar de tormento para las personas que tienen cuerpo físico. Entonces, ¿cómo se expresa? Bueno, en el estado intermedio van al infierno las personas que mueren en pecado, y en el estado intermedio van a un lugar de descanso aquellos que recibieron a Cristo como Salvador. Ahora, en el estado eterno van los hijos de Dios a la Nueva Jerusalén, y los condenados en el juicio van al lago de fuego, que es un concepto también de infierno. De manera que el concepto de infierno en la Escritura es lugar de tormento, pero la Escritura habla más acerca del infierno. No solo es lugar de tormento, no solo lo vamos a asociar como un lugar donde se atormentan las almas o donde se atormentan el ser humano completo con todo y cuerpo. La Escritura habla de todo eso, pero el infierno es toda una institución espiritual ligada a las tinieblas, presidida por Satanás. Es el concepto también del infierno. Es todo
una entidad espiritual, es una institución espiritual. Opera desde el mundo espiritual. Y desde lo espiritual se trasciende a lo físico, porque él opera desde el mundo espiritual, pero afecta el cuerpo, o más bien el mundo físico, afecta al individuo en términos físicos también, por medio de la conducta. Por eso, cuando vea el infierno, no lo vea solo como un lugar donde se atormentan personas, sino obsérvelo como un engranaje espiritual. Es una institución espiritual ligada a las tinieblas, presidida por Satanás. Satanás preside una institución espiritual que se llama infierno. Y la idea es que las oficinas de Satanás están en el infierno, porque él intentó tener sus oficinas en otro sitio, pero no se le permitió, sino que la puso en el abismo, conforme establece el texto sagrado. O sea que cuando nosotros leemos en la Escritura el concepto, no es solo tormento para la gente cuando muere, sino que también atormenta gente viva y opera en personas vivas y desenfrena personas vivas y tiene agentes en la tierra que operan en personas vivas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, él tiene una revelación importante que nos da acerca de la operación y del liderazgo de los espíritus de maldad y de Satanás en el infierno. Y él lo describe en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Vayan conmigo. En el versículo 11, el apóstol Pablo describe qué opera desde el infierno, cuáles son esas entidades. Y él dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está hablando del mismo ser que nosotros hemos denominado como Satanás, como acusador, perseguidor, y aquí él le llama diablo, que es un tipo de condenación en la que él cayó, pero que es un nombre, Lucifer, que ya no se utiliza, porque se utilizan los dos nombres que a partir del juicio de Dios se describe sobre él. Y entonces dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Aquí está describiendo quienes dirigen el infierno. Número uno, dice que es el diablo, el primero. Y luego está diciendo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Entonces, esas son las entidades que operan desde el infierno actualmente. ¿Cómo funciona todo eso? Él describe un orden jerárquico en autoridad que existe desde el infierno operando. Y entonces el primero que menciona es el concepto de principado, que Pablo manejaba porque era una persona letrado, y un príncipe es una persona, es un gobierno, es una autoridad. No solo es un heredero de un trono determinado, sino que se utiliza para referirse a gobierno, la máxima autoridad. O sea, los más fuertes, él lo describe en la dirección del infierno, en la que entra Satanás, especie de principado. Y luego de los principados, él dice que también operan potestades, que son poderes. Él le llama poderes espirituales, que están subordinados a los principados, pero que tienen autoridad, dominio, no solo lo que están por debajo de ellos, sino sobre aquellos que les sirven. Y habla de gobernadores, que son concepto terrenal para nosotros, porque lo terrenal viene a partir de lo espiritual. Es el que gobierna área.
Hay espíritus que se encargan de gobernar áreas específicas. Tienen controles regionales, de ciudades. Tienen controles importantes y operan subordinado a los poderes anteriores. Y luego habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas huestes, las huestes son como las especies en el grupo de menor grado. O sea, hay todo grado, toda autoridad opera desde el infierno y las huestes hacen guerra de guerrilla. Son las que poseen a los seres humanos. Son especie de demonios. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto. Operan como grupo subversivo. Esto es muy interesante. Tienen controles de personas de manera directa. Son todo un ejército. Ese ejército de campaña. Ejército que hace ataque, opera desde la clandestinidad y sale a atacar. Viven completamente a la ofensiva, como los grupos subversivos que se van a las montañas. Así operan esos espíritus, así operan las huestes para hacer daño a las personas. ¿Por qué operan desde la clandestinidad? Porque ellos se sublevaron contra Dios, o sea, son grupos subversivos, no se someten a las leyes de Dios y tienen áreas que ellos controlan. Y esas áreas que ellos controlan, ahí las leyes no son las mismas que en el reino de Dios. Y creo que esto se lo hemos enseñado antes. Que hay una línea espiritual que separa el reino de Dios de las tinieblas. Y que el que cruza las tinieblas, las leyes que operan allí no son las mismas que en el reino de Dios. Y que la Escritura dice, no tienten al Señor su Dios. Está diciendo, no crucen la línea espiritual que separa el reino de Dios de las tinieblas. Porque si la cruzan, se atienen a las consecuencias. No lo tienten. Y hay gente que vive al borde de la línea. Y entonces le dice, no, tú no tienes por qué subir a la azotea y caminar en el borde. Porque eso es peligroso. Respeta la línea. Mantente a una distancia que puedes controlar. Aleluya. Entonces, el infierno que opera como grupo subversivo, que tiene sus propias leyes, sus propias normas, y que no están subordinados en términos de obediencia al reino de Dios, aunque sí en términos de autoridad, porque el reino de Dios tiene autoridad y los hijos de Dios tienen autoridad sobre el infierno con relación a sí mismo. Y eso también se lo voy a explicar. Porque nosotros no tenemos autoridad sobre el infierno en términos de que el infierno lo podemos controlar, no. Tenemos autoridad con relación a nosotros mismos sobre el infierno. O sea, el infierno no podrá operar en ti si tú estás subordinado a Cristo. Si estás en obediencia a Cristo, Él no puede, o sea, ese engranaje espiritual no puede operar sobre ti en ninguna área, porque cada área la Escritura nos ha enseñado cómo proteger del infierno cada área. Todas las áreas de nuestras vidas deben estar totalmente controladas. Así que el infierno es todo un engranaje espiritual, no solo un lugar de tormento, porque cuando hablamos de lugar de tormento, ya saben que la gente va a ese lugar justamente porque antes en vida ha servido. Y como en la vida ha servido al infierno, el lugar donde debes ir es justamente al infierno. Por eso tenemos que servir a Dios y a su reino, para no tener ningún acercamiento, ningún acuerdo con el infierno. Fíjense que las Sagradas Escrituras nos describen acerca de cómo Satanás cae,
cómo Luzbel cae de la presencia de Dios y cómo llega hasta el infierno. Y dice el texto en Isaías 14, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusano te cubrirán. Esa es la descripción que hacen de Satanás, quien intentó establecer su trono. Lo describe el texto bíblico, describe que el lugar donde él está, o sea, el infierno, lo que hay es gusano en cama, gusano le cubren, no solo a él, sino también a todo el engranaje espiritual que opera desde el infierno, y los seres humanos que por haber servido al infierno en vida, entonces cuando mueren el lugar que le toca es allá, viven esa experiencia. Y en admiración, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, observe esto, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y aquí estuvo el problema, que lo explica arriba, la soberbia. Que antes de la caída viene la soberbia, ese sentido de autosuficiencia, de independencia de Dios, que rechazó adorar a Cristo, quien había sido presentado a la alta creación como el Hijo de Dios eternamente engendrado por el Padre y que debía someterse y adorar todo ser creado. Y él rehusó adorarlo. Se sintió superior. Observen que aquí el pleito no es con el Padre, sino que él quiere establecer su oficina, su trono paralelo. Quería ser como el Padre. Rehusó adorar a Cristo. Por eso la soberbia, por eso su independencia, por eso su grandeza, su autosuficiencia. Él pensó que podía vivir por sí mismo y que él podía llenar las expectativas, él, no solo de sí mismo, sino de otros que estaban alrededor de él, a quien él conquistó para que le sirvan y que se subleven contra Cristo. Y él logró que se subleven contra Cristo, pero no logró establecer un reino o un trono donde quiso. Y eso es lo que describe el texto sagrado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice, yo seré semejante al Altísimo. Seré igual que Él. Y tendré todo un trono que lo describe en el Apocalipsis. Usted se va a encontrar la descripción de todo el trono de Dios y todo lo que pasa en adoración, en alabanza, en el trono de Dios. Y todas las cosas extraordinarias que pasan allí, de las que Él sabía, pero Él no quiso someterse a Cristo. Y ahí ha estado la crisis de la humanidad, porque Él también ha perseguido al ser humano para que no se someta a Cristo, sino que sea soberbio, que se levante contra Cristo y no se sometan. Y por eso han creado las religiones en el mundo contra Cristo, porque quieren ser igual a Cristo, quieren recibir adoración, son contra Cristo y quieren hacer lo que Cristo hace para generar confusión en el mundo y que la gente diga, pero estos están haciendo lo mismo, yo no sé cuál elegir. Cristo es el Señor, es el Creador y es el Salvador. Y ahí vino el fracaso de Satanás y por eso hoy opera desde el infierno. Dice, seré semejante al Altísimo, concepto que él utiliza para referirse al Padre, el Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Derribado eres hasta el Seol.
Y ya en el principio conversamos acerca del concepto Seol según los hebreos, que se refiere también al infierno. Y habla, el texto dice, a los lados del abismo, porque los abismos creados por Dios son fosas que existen en el universo, que junto con la creación del universo, de la tierra, de los planetas, Dios creó también esas fosas y a los lados del abismo. De ahí que el concepto infierno habla acerca de lo que está como debajo, como inferior. No quiere decir que esté necesariamente debajo de la tierra, sino que no está arriba donde está el trono de Dios, sino en lugares del universo. De manera que así opera el infierno y la iglesia tiene poder sobre el infierno. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Jesús le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Dice, tú eres Pedro, dice Jesús. Y le dice, sobre estas rocas, refiriéndose a él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces le dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué es prevalecer? Prevalecer es ejercer dominio, es controlar. Y aquí el concepto, quiero que vayamos en contexto. El infierno como tal no se está refiriendo al lugar de tormento, sino se está refiriendo al engranaje espiritual donde opera Satanás y los espíritus que están al servicio de él, y tiene que ver con la maldad, con el pecado y con el mundo. No prevalecerán contra la iglesia. No vencerán a la iglesia. ¿Por qué no vencerán a la iglesia? Porque la iglesia pertenece a Cristo. Él la ha comprado a precio de sangre. Y ese concepto de iglesia, de ahí viene, alguna gente pudiera pensar, sí, pero yo he visto iglesia que Satanás ha derribado. No, usted ha visto comunidad de creyentes que han sido derribados porque ellos no todos eran iglesia. Porque el que es iglesia nunca es derribado. Puede ser tentado, puede tropezar y quedársele una uña en una piedra, perder una uña y durar un tiempo en convalecencia sin poderse poner calzado, pero no se queda postrado porque es iglesia. Y al ser iglesia de Cristo permanece, porque está en él. Nadie puede arrebatar la iglesia de la mano de Dios, porque el que ha sido comprado a precio de sangre nunca entrará en el infierno y nunca los poderes infernales pueden controlarlo. Sí pueden atacarlo en algunas áreas que usted y yo sabemos, porque el mundo espiritual es muy profundo y hay cosas que pasan que uno como que se sorprende, wow, y el infierno también puede operar en esas cosas. Y operan porque Dios le permite operar. Y cuando Dios le permite operar es porque Él está seguro que tú vas a vencer, que tú eres un vencedor y que Él te va a sostener, que Él te va a sustentar. Ninguna persona salva va al infierno, no hay manera. Y ninguna persona salva puede ser poseída por un espíritu de maldad, no hay manera. Porque un espíritu de maldad no puede estar donde está el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No hay manera. Aleluya. Bendito sea Dios. Y una persona regenerada nunca deja a Dios, porque ha sido transformado. Y la simiente de Dios permanece en él y no puede vivir en el pecado. O sea que el infierno bajo ninguna circunstancia puede operar en la iglesia de Cristo. No prevalece. La obra del infierno no prevalece, no controla, no domina la iglesia. Aun cuando hayan creyentes que sean impíos y le hagan daño a otros. Es una obra del infierno que está operando en personas que literalmente no son iglesia de Cristo. Porque al ser iglesia de Cristo ya es controlada por Cristo.
sirve a Cristo y su deleite es Cristo, y no puede operar bajo ninguna circunstancia, y no prevalece, no tumba el cuerpo de Cristo, sino por el contrario, hay una autoridad delegada sobre la iglesia para impedir la obra del infierno con relación a nosotros mismos. El infierno como institución obra en tres aspectos importantes. En el aspecto del pecado, en el aspecto de la maldad y en el aspecto del mundo. Tres áreas muy importantes que la iglesia tiene poder, que la iglesia tiene autoridad, que los creyentes tienen autoridad con relación a sí mismos. Cuando el pecado puede operar en la vida de una persona, cuando esa persona libremente le permite entrar. ¿Cuándo puede operar la maldad en una persona? Cuando esa persona abre alguna puerta, alguna brecha para que la maldad reine. Si nosotros nos enfocamos en el texto sagrado, en lo que Cristo nos ha enseñado en la palabra, nosotros podemos frenar la obra del infierno con relación a nosotros. Yo no la puedo frenar con relación a otro, pero con relación a mí yo puedo. Y la autoridad en esto consiste, en que usted la frene con relación a usted y que yo la frene con relación a mí. Porque si yo no dejo entrar el pecado, él no va a operar en mí. No va a poder tener control de mí, y esta es una obra del infierno. ¿Cómo obra el pecado? Las Sagradas Escrituras hablan del proceso de la tentación. La tentación como obra de la naturaleza concupiscente. Cuando un individuo es atraído y seducido, tiene una necesidad real, una necesidad que puede ser en su cuerpo espiritual en términos de las emociones, o puede ser en su cuerpo físico, que ambos están ligados en el mundo físico. Y ese deseo de algo, esa necesidad de algo, entonces Satanás viene operando a través de esa naturaleza que nosotros tenemos, que se llama naturaleza concupiscente, para que nosotros nos inclinemos a su obra, pero opera como si fuera, como si no existiera, porque al final esas necesidades son nuestras y son reales. Y entonces él trabaja mediante la naturaleza concupiscente de nosotros para que tengamos una alternativa para resolver una situación que tenemos por los métodos ilegales en el reino de Dios. Ahora, la tentación es un método legal en términos de que Dios permite que el enemigo nos ataque. Ahora, Dios sabe que nosotros podemos vencer la tentación y no permite que vengan tentaciones a nosotros que no sean humanas, sino que Él controla eso. Si la tentación no es humana, no hay manera de que pueda venir a nosotros. Y usted me puede decir, pero Job tuvo una tentación humana. Eso fue un genocidio, eso fue un crimen. Job resistió. Y la Escritura dice que Job rebasó la situación y que luego se restauró. O sea que era humana. Difícil, sí, pero humana. Usted me dice, Pedro tuvo una tentación humana. Sí, fue humana. Aleluya. Y Cristo le dice, me han pedido para zarandearte. Fue humana. Pero negó al Señor, sí lo negó, pero se arrepintió, se repuso, no se quedó postrado. Así que lo que tú estás viviendo ahora es humano. ¿En qué sentido es humano? Que tú puedes vencerlo. Dios no va a permitir que venga sobre ti una tentación que tú no puedas resistirla. Y Él nos dará la salida juntamente con la tentación. A veces la salida es un laberinto. Es como cuando nos metemos en un sitio y estamos buscando la salida, pero no la encontramos. Porque esos procesos de tentación vienen acompañados de un tiempo de duración. Y hasta que llegue el momento, usted va a estar en el proceso y usted no va a encontrar la salida, aunque la busque, hasta que llegó el momento donde por fin
yo puedo salir de esta y avanzar. Pero es el método para traernos al pecado. Literalmente, nosotros tenemos poder sobre el pecado en la medida que nosotros nos separamos de él. Y el concepto que tiene la Escritura es el concepto de muerte. Porque yo muero a algo cuando me separo de él. Si somos capaces de crear una barrera al pecado, entonces nosotros tenemos autoridad con relación a nosotros mismos sobre el infierno. Porque ya el pecado no puede operar en nosotros. ¿Y qué significa eso? Eso significa hacer arreglos importantes en nuestras vidas. Utilizar la Escritura y los métodos que la Escritura nos da para cada caso, minuciosamente. Trabajar con nosotros y en nosotros mismos y el Espíritu de Dios en nosotros para lograr erradicar totalmente la obra del pecado. Que mientras estemos en la tierra vamos a ser tentados y vamos a tener deseo por alguna razón de hacerlo, por nuestra propia naturaleza. Pero el día que usted venza al pecado, usted está venciendo el infierno. Y el día que usted se separe del pecado, ya el infierno no tiene poder sobre usted. Y por eso la autoridad que Cristo nos ha dado con relación al pecado es una autoridad individual. Es colectiva en términos de iglesia, pero es una autoridad individual, la autoridad sobre el infierno. Porque cada quien de manera individual debe tratar de impedir la obra del infierno en su vida. El siguiente concepto es la maldad. La maldad está muy ligada al pecado, pero es una obra que tiene que ver con los individuos, con envolverse en cosas que no necesariamente son necesidades como lo es el pecado y la tentación, sino es como el modo de vida en la que mucha gente se crió, el modo donde la gente se desenvuelve. Usted observa, por ejemplo, a Caín y Abel, y inclusive en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento habla de ese concepto y dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hay una obra del infierno que opera en la mente, en el corazón de la gente. Esa obra de maldad, de querer dañar al otro, de querer impedir el desarrollo de los otros, de querer hacer desaparecer a las otras personas, de sentirse mal por el progreso de la gente. Esa obra de maldad es una obra del infierno. Y si usted no puede frenarla en usted no tiene autoridad sobre el infierno. Para usted poder tener autoridad sobre el infierno, usted tiene que tener autoridad sobre el pecado y sobre la maldad. Si puede operar la maldad en alguna área, entonces usted no tiene poder sobre el infierno. Ahora, Cristo ha delegado sobre ti ese poder, que tú puedes ejercerlo, pero tiene que controlar sus áreas. Y el tercer punto es el mundo. ¿Qué dice Santiago acerca del mundo? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, lo dice en Santiago 4:4. Y no se está refiriendo al cosmos, absolutamente, no. Se está refiriendo a un área que el infierno controla y que también se tradujo como mundo. Ese es el concepto. El mundo tiene que ver con las áreas que el infierno controla en el gobierno y en la vida de los hombres. Entonces esa área es la que influencia al ser humano para tener una vida diferente a la que Dios ha establecido en la palabra. Y de ahí el concepto mundano. Que alguna gente que están en las congregaciones todavía son mundanos. Todavía viven en el mundo, todavía tienen comportamiento de gente del mundo. Se visten como mundanos, hablan como mundanos, hacen negocio como mundanos. Cristo no le ha nacido, todavía no han sido regenerados y están operando como si no tuvieran a Cristo. Aleluya. Y si usted no puede vencer al mundo,
entonces el infierno tiene poder sobre ti. El día que puedas vencer las obras del mundo, entonces tú podrás vencer el infierno. ¿Qué es lo que dice Santiago? Santiago está diciendo que hay una alteración en una persona que dice que sirve a Dios, pero todavía es mundano. Y por eso le llama adúltero. Porque adulterar es alterar. Altera una relación de parejas cuando interviene una tercera persona y que quiere impedir que ellos como pareja tomen sus propias decisiones o influencie para tener intimidad sexual o lo que fuere. Pero también cuando se alteran cosas. Y entonces en la relación con Dios, Dios anda buscando personas que sean fieles a Él. Al no ser fiel a Dios, entonces está alterando la relación con Dios y le dice almas adúlteras. ¿Y por qué son adúlteros? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No se dan cuenta que si quieren agradar al mundo y quieren hacer las cosas conforme al diseño infernal que tiene que ver con el pecado, con la maldad, se vuelven enemigos de Dios? ¿No saben que si se visten para agradar al mundo? ¿No saben que si su lenguaje es mundano? ¿No saben que si la manera de ustedes operar y negociar son mundanos? ¿No saben que el mundo lo está controlando? Y que son enemigos de Dios. ¿Y quién quiere estar en una iglesia y ser enemigo de Dios? Aquellos que son cizaña, que no tienen ningún deseo. Pero si usted no lo es, abra sus ojos el día de hoy y entienda que usted no puede estar aquí y ser enemigo de Dios. Usted tiene que ser amigo de Dios. Y eso se logra por medio del arrepentimiento para vida. Se logra reconociendo nuestras obras que no van de acuerdo con lo que Dios ha establecido y dándole una oportunidad al Señor para que allá en el terreno enderece lo torcido y que nadie se salga del camino. Y eso es un proceso. Ahora nosotros venimos al Señor siendo mundanos, siendo influenciados por el mundo. Si todavía tú vives para el mundo, entonces el infierno tiene poder sobre ti. La autoridad que ha sido delegada en los creyentes no está sobre ti, que es autoridad sobre el infierno. Solo aquellos que pueden controlar el pecado, la maldad y su deseo, entonces pueden tener autoridad sobre el infierno. ¿Quién es un enemigo de Dios? El enemigo de Dios es el que es prófugo de la justicia de Dios. El enemigo de Dios es el que está peleándose con Dios continuamente. El enemigo de Dios es el que no quiere saber de Dios, ni de su obra, ni de sus hijos. ¿Y quién va a querer ser enemigo de Dios? Solo el ignorante. Y entonces el concepto aquí es que si todavía somos mundanos, si todavía nos atraen las cosas del mundo y la dejamos entrar, porque hay cosas que nos van a atraer, pero vamos a controlar ese deseo. Hay pensamientos que van a ser mundanos, pero la Escritura dice que tome ese pensamiento mundano y se lo lleve a Cristo. Y que lo tome por los cabellos, a la fuerza, y lo rinda delante de Cristo. Ahora, ¿sobre quién tiene poder el infierno? Sobre aquellos que son mundanos. Que su deseo no es agradar a Dios, sino al sistema. Y para eso se necesita un rompimiento. Y eso es importante. Cristo confrontó a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 41. Lo confrontó, una confrontación fuerte. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ojo con eso, subraye eso. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo,
y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Hay una confrontación importante aquí, porque el pueblo de Israel había dejado a Dios y los principios que el Señor le había dado para acercarse a Dios y vivir en él, lo habían convertido en una religión. Y se aprovechaban de la gente en las sinagogas, en los templos, y hacían atrocidades. Y entonces tenían una vida totalmente diferente a lo que el Señor le había enseñado. Y entonces cuando el Señor lo confronta, le dice, no, es que tú estás equivocado. Tú estás hablando de otra gente, tú no estás hablando de nosotros. Nosotros solamente tenemos a Abraham y a Dios por padre. Y le dice, no, es que ustedes no son hijos de Dios, le dice, porque la obra de Dios no está en ustedes. Y ese es el concepto. Solamente tienen autoridad sobre el infierno aquellos que tienen la obra de Dios en ellos y que pueden detener la obra de maldad, de pecado y del mundo. Si no podemos detenerla, entonces no es verdad que la autoridad que ha sido delegada está sobre nosotros. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué iglesia? ¿Contra qué iglesia? ¿Cuál es la iglesia que es capaz de detener la obra de maldad? Que es capaz de detener la obra del infierno y que no puede influirla. ¿Cuál es esa iglesia? O la iglesia que está sometida a Cristo. La iglesia que es obediente a los principios. Y por eso que él le dice que ustedes hacen la obra, le dice a los judíos, de vuestro Padre. Porque los hijos de Dios escuchan la palabra de Dios, viven la palabra de Dios, tienen un lenguaje de fe y entienden el lenguaje de Dios. Y lo presenta como un pastor que tiene relación con las ovejas y que esas ovejas se juntan con otras ovejas. Pero ese pastor que ha estado con sus ovejas compartiendo, ellas conocen su voz y cuando él le dice, ¡Tajú!, esas ovejas se van corriendo al lado de él, escuchan su voz y se separan de las otras. Y usted se preguntaría, ¿y cómo varios pastores que están pastando sus ovejas y esas ovejas se juntan, cómo las separan a la hora de irse? Las ovejas conocen la voz de su pastor y se separa. Cada uno se separa, se pone en un lugar, la llama y ellas le siguen. Y a eso se está refiriendo Cristo. Escuchan la voz de Dios. La voz de Dios es inconfundible. Bendito es el nombre de Dios. Nosotros podemos tener autoridad sobre el infierno porque se nos ha delegado, pero tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan la palabra? Y entonces le dice, porque ustedes tienen un padre que se llama el diablo, le dice. Y los deseos de él es lo que quieren hacer. Y dice, él es homicida y por eso son homicidas. No permanecen en la verdad y son mentirosos por naturaleza. Y entonces eso dice que le pertenecen. Entonces nosotros, para poder tener autoridad sobre el infierno y sobre todo espíritu que opera desde el infierno, tenemos que vencer definitivamente las obras del mal en nosotros. Y si no podemos vencerla, entonces no tenemos esa autoridad conforme establece la Escritura. Permítame al menos un texto más y cerrar aquí con el texto, aunque no se lo puedo analizar, pero al menos se lo dejo para que lo vayan saboreando ya en el ocaso de la predicación de hoy. Y está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería, y subraye eso, de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y esto es interesante, porque si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que tienen sus oficinas en el infierno, ¿cree que perdonará a aquellos que hacen mercadería de los creyentes y que se interesan más por lo que la gente tiene que por lo que la gente es? Aquellos que enseñan falsedades, operan con espíritu de maldad dentro de las congregaciones. ¿A qué lugar van según el texto que hemos visto hoy? Van al infierno, porque ya de hecho están sirviendo al infierno. Y el Señor está diciendo que es sobre su iglesia que el infierno no tiene poder. Y tú eres iglesia de Cristo, entonces sobre ti no tiene poder. Pero de manera individual cada quien tiene que impedir la obra del infierno, porque si el infierno tiene legalidad en ti, en tu casa, en tus bienes, en tu familia, él puede operar y tú no tienes autoridad sobre él. Ahora, tú fuiste llamada para que tenga autoridad sobre el infierno. La autoridad sobre el infierno, y aquí concluyo hoy, es con relación a nosotros. Cada quien de manera individual tiene que desarrollar la autoridad sobre el infierno. Yo quisiera arrastrar y que mis hijos reciban la bendición, pero ellos tienen que desarrollar autoridad sobre el infierno, porque es individual. Ellos necesitan detener la obra del diablo en sus vidas, porque si no la detienen, entonces el infierno tiene poder sobre ellos. Y ellos necesitan de manera voluntaria y consciente, porque es un asunto individual. El infierno no tiene poder sobre ti, porque tú tienes el pecado, la maldad y la obra del mundo controlada en ti. Pero es posible que tu esposa o tu esposo o tu hijo tenga autoridad sobre el infierno y tú no, porque es individual. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar esa autoridad en la medida que nosotros podemos controlar la acción del infierno en nosotros. Porque no hay manera de que el infierno pueda operar en los hijos de Dios. Porque el que es hijo de Dios es obediente, y Cristo nos enseñó eso. Demostró que era hijo de Dios con la obediencia. ¿Obediencia qué? ¿A los caprichos de un predicador? No, a la palabra revelada que está en la Escritura, a los principios del reino que vienen dados conforme al diseño de Dios para que vivamos en ellos. A eso que se refiere. Y eso es obediencia. ¿A qué? Al señorío de Cristo. Si puedes erradicar la obra del infierno en tu vida, entonces tiene autoridad sobre él. Si no puedes erradicar esa obra, el infierno tiene poder sobre ti. Y hoy es un buen día para que tú te digas a ti mismo, a ti misma, hasta hoy el infierno tiene poder sobre mí. Y Dios también te ha dado autoridad para que tomes esa decisión. Y si tú no tienes poder sobre el infierno, entonces tiene poder sobre ti. Porque donde Él tiene poder, donde Él opera, Él domina, Él controla. Y aparentemente una obra, una sola obra mala, aparentemente no es tan grave. Pero ¿sabe lo que dice el texto sagrado? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Y el Señor lo quiere todo o nada. Y no acepta una parte del todo. Él quiere que nuestras vidas completamente estén consagradas. Eso no significa que tú no vas a tener debilidades, que tú no vas a tener tentaciones, que tú un día no vas a tropezar, pero te levantas. Te pones en posición de batalla y reconoces
que tú eres un hijo de Dios y que la investidura que está sobre ti no es para que sirva al infierno ni para que el infierno te controle, sino para que el Espíritu de Dios dirija tu vida y para que represente con dignidad. Para eso es la investidura, para que representemos con dignidad el reino de Dios. Sí podemos, porque somos hijos de Dios. Sí podemos porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Sí podemos porque nuestros pecados han sido perdonados. Y sí podemos porque Dios nos ha dado la voluntad, el coraje para atrevernos a decirle al enemigo: hasta hoy operas en mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. La mejor manera de describir esa acción es cuando Satanás te prepara una mesa y tú llegas al lugar y él tiene la mesa preparada y sabe que te la preparó el infierno, y tú te acercas y tomas un canto del mantel y le haces así: cómetela tú. Aleluya. Eso no es para mí, porque estoy en el diseño de Dios. Porque esa mesa es una trampa. Y los que vencen al infierno no caen en sus garras. Y Cristo te ha dado poder para que tú no caigas en sus garras. Y la trampa viene porque ese es su trabajo. Pero acércate silenciosamente y toma el canto del mantel y atrévete. Esa mesa no es para mí. Cómetela tú. Yo no soy de ese clan. Te equivocaste. Aleluya. Alguien tiene que atreverse. Y si no, será como los demás. Y no habrá ninguna diferencia entre los hijos de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro. El infierno está provocando que el reino de Dios, que los principios del reino sean blasfemados. Porque no solo somos nosotros, sino tiene que ver con el reino que representamos.